Amén. Muchas gracias, mi hermana Silvia, por esa oración. Y qué bueno que tenemos un buen grupo el día de hoy. Bienvenida, Diani, Adela, Carlos, Ángela, Silvia, Ángel y nuestra hermana Nati. Bueno, a medida que otros hermanos vayan apareciendo, pues yo les doy el ingreso. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Recuerden que los capítulos anteriores están ya en nuestra página de YouTube, la página de la iglesia de YouTube. Si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta sobre algún pasaje, algún versículo del libro de Romanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 10, pero si tuvieran alguna pregunta en algún versículo anterior, pueden ir nuevamente a YouTube y ver el video correspondiente a ese capítulo, a ese versículo. Y compártanlo con familiares, con amistades y así podemos también alcanzar a otros con lo que estamos haciendo en la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces. Para eso, como siempre, asignaremos bendiciones. Damos a nuestra hermana Vilma también, que está con nosotros. Amén. Bueno. Ya saben que les damos pase a cuando ustedes hablen por primera vez, pues aprovechan en saludar a todos. Vamos a asignar capítulos y versículos bíblicos, ¿ok? Primero le voy a pedir a nuestra hermana Vilma, entonces, que nos lea luego, ahora mismo no, pero que tenga a la mano Hechos, capítulo 13, versículo 48. Luego a nuestra hermana Diani, Hechos, capítulo 11, versículos 18. Adela, también ayúdenos, por favor, con Hechos, capítulo 16, versículo 14. Y luego a nuestra hermana Ángela con Efesios, capítulo 4, versículo 18. ¿Ok? Porque queremos recordar un poquito especialmente los últimos versículos del capítulo 9, ya que esta es una carta, para no perder la conexión de lo que hemos visto anteriormente con lo que vamos a ver ahora, pues es importante que recordemos un poquito lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Qué le parece a nuestra hermana? Primero, antes de que lea la hermana Vilma su pasaje, quiero decirles que en el capítulo 9 vimos esta enseñanza bíblica sobre que es Dios el que elige, que es Dios el que predestina dentro de su soberana voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Y entonces eso nos llevó también a reflexionar de las razones por las cuales las personas creen, por qué unos creen y por qué otros no creen. Bueno, siempre es un argumento que no todos llegan a, vamos a decir así, a tener un convencimiento total, pero yo pido en oración que a medida que el Espíritu Santo va obrando en su vida, usted va entendiendo las verdades bíblicas. Es lo que hemos leído y creo que Pablo es claro en hablar y aclarar sobre el asunto de que Dios es el que elige, de que Dios es el que predestina para los que son salvos. Entonces, eso es lo que hemos visto en el capítulo 9, pero hay otros versículos, sobre todo en el libro de Hechos, donde ya Cristo asciende a los cielos y Cristo promete que a través del Espíritu Santo los cristianos seguirán siendo ayudados y sostenidos por el Espíritu Santo. Y también el libro de Hechos nos relata en varios pasajes cómo se produce este paso de salvación en muchos creyentes. El libro de Hechos nos prueba eso. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Vilma Hechos 13:48 que lea, por favor. Sí.
La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 13, versículo 48. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Bien, ¿no? Es un versículo claro en la cual los apóstoles, que son los que están hablando aquí en el libro de Hechos, sobre todo el autor del libro de Hechos, que se cree que fue el mismo autor de Lucas, pero aquí está diciendo claramente en el 13:48 que al oír los gentiles, o sea, no los judíos, los gentiles, cuando oyeron la proclamación del evangelio, la palabra del Señor, dice, celebraron y creyeron. Y aquí el relato del autor de Hechos dice, y creyeron todos los que estaban en la versión de nuestra hermana Vilma es ordenados, que es Reina Valera, pero en la nueva versión internacional dice los que estaban destinados a la vida eterna, los que ya estaban ordenados. Bueno, ahí claramente vemos que hay un grupo ahora mismo mostrando este pasaje que ya habían sido ordenados, destinados para vida eterna, ¿no? Entonces, estamos mirando que hay una conexión de la palabra, no hay contrariedad, Hechos y Romanos. Vamos a mirar Hechos 11:18. Buenas tardes a todos, Dios me los bendiga. Dale, mi hermana. Dice así, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy bien. Entonces, aquí hay una intervención de Dios, ¿no? Una intervención de Dios para que algunos de los gentiles que oyeron la proclamación del evangelio pudieran aceptar, confesar y recibir este evangelio de salvación. Porque claramente dice, al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, refiriéndose a los gentiles, no a los judíos. Dice, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Dios es quien les concede a estos gentiles el arrepentimiento. Quiere decir, no es que acepta únicamente su arrepentimiento, sino que les concede que se arrepientan, les concede que ellos profesen a Cristo como su Señor y Salvador. Es una intervención de Dios y eso también nos prueba de por qué algunos creen, ¿no? ¿Por qué usted creyó en algún punto de su vida en Cristo Jesús? Porque Dios le concedió a usted la fe para que pueda creer. Y de acuerdo a lo anterior, ¿por qué usted ha creído en Cristo Jesús? Porque Dios ya le había concedido y que Dios ya lo había ordenado, Dios ya lo había destinado o predestinado para salvación. Es lo que nos está mostrando el libro de Hechos. ¿Qué dice Hechos 16:14? Dios le bendiga, hermano. Adela. Hechos 16:14. Una de ellas que se llamaba Lidia. Ay, un momentito. Una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Otra vez, es Dios interviniendo y esta hermana es una gentil, no es judía, ¿ok? Lidia era gentil, pero vemos la intervención de Dios abriéndole el corazón. O sea, una intervención espiritual, el Espíritu Santo obrando en esa vida para aceptar la proclamación del mensaje del Evangelio, para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y la confirmación clara de eso es que si usted sigue leyendo más adelante, dice, cuando fue bautizada con su familia, y eso nos demuestra que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador.
nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. O sea, ella inclusive les dijo a Pablo y los que estaban con Pablo, si ustedes ahora me consideran una creyente, ahora que he dado este paso de fe, bueno, vengan a mi casa que yo los invito para que ustedes puedan descansar y poder proseguir su viaje. Y así dice Pablo que ella las convenció y así decidieron ir. O sea, reconfirmando que ella en ese momento recibe el evangelio con fe y acepta a Cristo. Entonces, eso es lo que hemos visto en el capítulo 9 de Romanos. Y es necesario que miremos esa situación, porque si la pregunta es por qué algunos creen, estos tres pasajes de hecho nos muestran por qué creemos, por qué el impío cree. Y vemos que en las tres oportunidades ha habido una intervención previa de Dios. No es que Dios interviene después que confiesan, sino antes que confiesen. Creo que Adela quería decir algo. Adela, ¿quería decir algo? No sé. Sí, hermano, disculpe mi pregunta y disculpe mi atrevimiento. Estaba oyendo la enseñanza que usted dio la semana pasada y estoy oyendo también esta, pero para serle sincera, pastor, me quedé como, no quisiera decir confundida, mejor perpleja. Porque yo en toda mi vida me fui ¿cómo se dice? Fui doctrinada en el movimiento evangélico, cristiano, pentecostal, como se llame. Y me calcaron que usted habló de libre albedrío. Me hablaban del libre albedrío, que eso ya es decisión propia si uno acepta al Señor o no. También me estaba mirando en Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia o tú y tu casa. Y también mientras que estaba estudiando, dándonos ese estudio, también me acordé de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro. Y dice que si todo aquel que en él creyere será salvo. Lo encuentro como, ¿cómo le digo? Lo encuentro como contradictorio lo que usted está diciendo con esos versículos que cité, Juan 3:16 y aquí Hechos 16:31. Ayúdenme, por favor. No, está bien, quédese ahí con el micrófono, pero okay. ¿Cuál es lo contradictorio? Para estar claro. No sé, yo entendí en el estudio que usted estaba dando la semana pasada, que no entendí, pero sí lo repasé. Estaba entendiendo que Dios decide quién va a ser salvo y quién no. Ah, ok. Mientras que en estos versículos que cité, es cuestión de creer en Dios, es cuestión de aceptar, de arrepentirse, pero que ahí en estas cita que usted dio hoy, habla de que el Señor le permitió a esta mujer que se arrepintiera. No sé, estoy confusa. No, está bien. Yo creo que es válido. Justamente este estudio es para eso, para que también ustedes tengan la oportunidad. Ahora, yo no quiero responderle con mis propias palabras. Yo estoy respondiendo con lo que dice la Biblia. De repente, como usted dice, donde usted estuvo, hubo un adoctrinamiento que, bueno, cada iglesia de repente tiene la forma de cómo van a traer el mensaje de Dios a su iglesia, pero yo lo que estoy haciendo es recurrir a la Biblia, recurrir a lo que la Biblia nos menciona. Ahora, todos tienen que creer y todos tienen que confesar. Eso es la condición, digamos así, que ejerce el pecador. Pero aquí lo que estamos viendo en estos tres versículos de Hechos es reconocer que ninguno de esos tres eventos que ocurrieron no hubiera sido posible la confesión si no hubiera una intervención previa de Dios en la vida de ellos. Eso es lo que nos está aclarando. Es como usted, por ejemplo, ¿no? De repente usted un día, voy a simplemente hacer una ilustración, porque yo no sé cómo fue el día en que usted aceptó al Señor, pero supongamos que yo la hubiera acompañado a la iglesia o al lugar y usted ese día aceptó a Cristo como su Señor y Salvador.
y yo hubiera tomado fotos o hubiera grabado ese video que usted está confesando a Cristo. De pronto vemos a Adela que se levanta de su asiento, viene al altar porque dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír la palabra. Bueno, usted está oyendo la palabra, usted acepta a Cristo Jesús, se arrepiente y confiesa a Cristo, y yo lo tengo todo eso grabado en el video que grabé con mi celular. Lo que se ve en el celular es un pastor o un predicador predicando el evangelio, y lo que se ve en el video es que usted se levanta de su asiento y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que se ve. Pero lo que me dice la Biblia en los 3 eventos que hemos leído, de hecho, puedo traer muchos más y creo que vamos a seguir mirando más de eso. Lo que no se ve en el video es lo que dice la Biblia, que para que usted se haya levantado de ese asiento es porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en su corazón como en Lidia, abriendo su corazón, abriéndose a la palabra y usted aceptando al Señor como su Señor y Salvador. Entonces, no solamente eso dice, pero si usted lee todo el capítulo 9, ya usted no diría que de repente nosotros estamos enseñando una doctrina por ser la iglesia reformada. Pero si usted lee el capítulo 9, entonces de repente el capítulo 9 le va a responder la verdad de la Biblia sobre la elección, porque Dios elige desde el principio. Usted conoce, yo sé que usted conoce la historia de Moisés. Y usted conoce a su suegro Yetro. ¿Se acuerda de su suegro Yetro? ¿Qué le dijo Yetro, el suegro, a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerda más o menos? ¿O qué fue lo que ocurrió en esa relación? Yo sé que Yetro le crió los hijos a Moisés y su esposa. Le dio buenos consejos. Ay, le estaba dando consejos. Que debería él asignar otros líderes para encargar. Sí. Ahora, la pregunta es, si yo fuera Dios, yo hubiera escogido a Yetro porque Yetro era más inteligente y más capaz que Moisés. Pero Dios quiso escoger a Moisés. ¿Qué hace Dios? ¿Por qué escoge a uno y no a otro? Es decisión de la soberana voluntad de Dios. No estamos diciendo que somos títeres de Dios, pero lo que estamos diciendo, de acuerdo a estos 3 versículos que hemos leído de Hechos, de repente usted trate de volverlo a leer y lea el capítulo 9. No, yo le voy a decir algo, no mire el video de nuestro estudio, lea usted y la Biblia el capítulo 9 y a ver qué nos puede opinar de eso el próximo jueves. ¿Qué le parece? Okay. ¿Ok? Lea el capítulo 9, qué es lo que el Señor le está hablando en el capítulo 9 a usted como hija de Dios. ¿Ok? Amén. Bien, vamos a continuar entonces, mis hermanos, y vamos entonces a leer Efesios 4:18, que nos falta también Efesios 4:18. Bien, Dios. Efesios 4:18. Correcto. A causa de y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Bien, aquí Pablo, que es el mismo que escribe Romanos, nos está diciendo en el versículo 18 de Efesios 4, nos dice que a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y es más, sigue adelante porque está haciendo una comparación de cómo es que viven los que no son hijos de la luz, los que no son hijos de Dios, ¿verdad? Están oscurecidos, viven en la oscuridad, no entienden, no se les hace difícil entender que hay un camino para ellos que es Cristo Jesús, ese camino de salvación, ¿no? Entonces, ¿por qué traje este versículo? Porque la verdad está en la palabra, pero hay muchos que no la aceptan, no porque Dios los ha hecho pecadores,
sino que ya son pecadores y por eso que no entienden y Dios les permite que sigan viviendo en pecado que ellos mismos han escogido vivir. No, ellos mismos han escogido vivir. Entonces, yo sé que la enseñanza bíblica de la predestinación es una enseñanza en la cual los hermanos, los hijos de Dios, tendrán su momento para poder razonar en ella, asimilar en ella, porque estamos tan acostumbrados de mirar a Dios como a un ser humano, y Dios no es un ser humano, y Dios no actúa de acuerdo a nuestras voluntades. Dios actúa soberanamente de acuerdo a su voluntad. Entonces, eso es lo que Pablo también está tratando de enseñar, ¿no? Bien, voy a volver a asignar capítulo y versículo. Recuerden que estamos en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ángela que nos ayude con Romanos 10 del 1 al 4. Luego la hermana Vilma que nos lea segunda de Corintios capítulo 3 versículos del 14 al 17. ¿Ok? Luego le voy a pedir a Adela, usted nos ayuda con Romanos capítulo 10 versículos del 5 al 8. Luego, a ver, mi hermana Diani, ayúdanos con Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 12 al 14. Luego, a Silvia, Romanos 10, del 9 al 13. A mi hermana Nati, usted nos ayuda con Isaías 28, 16. Y luego le voy a pedir a Ángel que nos ayude con Mateo, capítulo 10, versículos del 32 al 30. No, perdón, del 32 al 33. Ok, leamos entonces Romanos 10 del 1 al 4. Amén. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Amén, amén. Me encanta mucho ese deseo de Pablo que hasta su propio pueblo reciba la salvación por medio de Jesucristo. Él como judío, como una persona que ha sido criada conocedor del judaísmo desde su adentro, ¿verdad? Lo dice aquí en el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, y él está refiriéndose en ese momento a los judíos, exclusivamente a los judíos. Le dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos, ¿verdad? Cuando dice hermanos, perdón, es a todos los hermanos en Cristo, pero les está manifestando cuál es su deseo desde su corazón. Claramente habla de que su pueblo, los israelitas, los judíos, lleguen a ser salvos. O sea, parece que no eran salvos, ¿verdad? Pero eran judíos, eran del pueblo de Dios. Es más, hablando de la elección, Dios los había elegido como su pueblo, porque cuando miramos el Antiguo Testamento, hay un pasaje donde inclusive dice que Dios simplemente los escogió no porque tenían nada bueno en ellos, simplemente los escogió, así como escogió a Israel, pudo haber escogido a Egipto, pero Dios quiso escoger a Israel, quiso escoger a un pueblo específico, porque eran mejores que las otras naciones, no. Es más, si usted lee todo el Antiguo Testamento, qué dolor de cabeza le daban a Dios.
Un día lo exaltaban al Padre y al otro día ya estaban haciéndose un becerro de oro para adorar a otro Dios. Un día el Padre les daba maná y otro día ya estaban renegando, ¿verdad? Y queriendo volver a Egipto. Pero Dios los había escogido. Por eso digo, pudo haber escogido otras naciones, pudo haber escogido Babilonia, pudo haber escogido. Porque no es que eran más santos que los babilonios, ni eran más santos que los sirios o todos los que puedan estar alrededor. Eran pecadores, si el pecado entró al mundo después de Adán. Entonces, Dios los escogió, no por ningún mérito, sino porque así quiso Dios. Así fue el beneplácito de Dios escogerlos. Entonces, pero los escoge para un propósito. Y el propósito es que sean salvos. Pero aquí Pablo está triste, deseando desde su corazón, y en oración dice, porque los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Y qué pasa? Pero si son pueblo de Dios, son hijos de Dios. No, cuidado. El versículo 2 dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Mire cómo reconoce Pablo. Son judíos celosos de Dios. O sea, cuidado que hables mal de mi Dios, ¿no? Cuidado con hablar mal de mi Dios. Te voy a, hasta podían agarrar piedras y apedrear a los que hablaban más, a los que blasfemaban contra Jehová. Tenían celo, pero sigue Pablo y dice, pero su celo no se basa en el conocimiento. Interesante, ¿no? Porque Pablo le está diciendo, ustedes están tan celosos de que Jehová es su Dios, pero los celos no nacen del conocimiento del Torá que tenemos nosotros. En otras palabras, le está diciendo Pablo eso con respecto a los judíos. Ustedes defienden que son su Dios, como es mi Dios también, pero yo sí puedo hablar de él bajo esto que está aquí, lo que viene a ser el Torá para ellos, ¿no? Por supuesto, sabemos que el Nuevo Testamento ellos no lo tienen, solo el Pentateuco, los 5 primeros libros, más los libros proféticos, y los salmos y los proverbios, ¿verdad? Pero se dan cuenta, Pablo les está diciendo, es que el conocimiento que ustedes tienen de Dios no sale de aquí, sale de ustedes, pero no de aquí. Interesante. Por eso que mi oración y mi deseo es que todo lo que estamos aquí, el conocimiento que tengamos de Dios, que no salga de lo que hemos oído, y me incluyo yo también, sino que salga de aquí, que salga de aquí. Por eso digo, Pablo está deseando, y Pablo no está, digamos, yo soy cristiano ahora, como quien dice, es un problema de ahora de los judíos, no me importa, no. Pablo está queriendo que ellos también conozcan la salvación, pero está siendo claro en decir, pero es que ustedes, el celo de ustedes no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. Ustedes no están defendiendo la justicia de Dios, porque no conocen el Torá. O sea, lo leen, pero no lo entienden. Ustedes tienen que entender que la justicia, ¿verdad? De la que proviene de Dios, no la justicia que proviene de ustedes. O sea, no es lo que ustedes piensan, es lo que dice la palabra, es lo que dice Dios en su palabra. Y sigue diciendo, de hecho, Cristo es el fin de la ley. Y aquí quiero hacer un alto. ¿Se acuerdan de nuestros estudios anteriores? ¿Por qué Cristo viene a ser el fin, el propósito, el propósito primario de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el propósito de los 10 mandamientos, de la ley de la que está hablando Pablo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué opine? Que abra su micrófono y que opine. ¿Cuál era el propósito? Ya, Carlos, por favor. Mostrarnos que no podemos cumplir la cabalidad y traernos a Cristo. Muy bien. Mostrarnos, la ley de Dios nos muestra claramente que por la ley nadie puede ser salvo. Porque si uno de nosotros que estamos aquí decimos que el día de hoy hemos obedecido la ley de Dios, los 10 mandamientos, todos juntos, al pie de la letra, cuidado que si usted rebusca por debajo del cajoncito del escritorio,
va a encontrar que no ha podido cumplir el día de hoy todos los 10 mandamientos de manera completa, como nos enseña Jesús. Entonces, Pablo les está diciendo claramente a ellos, de hecho, Cristo es el fin de la ley. ¿Se acuerdan cuando Pablo mencionó en los capítulos anteriores que la ley el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado? Y como nos muestra nuestro pecado, nos lleva, nos conduce al único que nos puede salvar de esa condenación de pecado, que es Cristo Jesús. O sea que el fin de los 10 mandamientos, los judíos pensaban que los 10 mandamientos era para que sean salvos, pero se daban cuenta que no lo podían cumplir. Por eso Jesús le dice, hipócritas, ustedes que enseñan al pueblo la ley de Dios, ni ustedes mismos la cumplen, le dice Jesús. Y el único que ha podido cumplirla al pie de la letra perfectamente es Cristo Jesús. Y Cristo, y Pablo nos aclara el asunto, la ley no era para que sean salvos, la ley era para hacerles ver que eran pecadores, que se den cuenta que eran pecadores, para que entiendan que solo hay un camino para que ustedes puedan ser salvos de la condenación del pecado, Cristo Jesús. Es buena la ley, nadie dice que no, Pablo también lo dice, Jesús también dice, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle cumplimiento completo. ¿A qué se refiere Cristo? Que Él es el único que puede cumplir con la ley en su perfección. Y que si tú quieres estar salvo de la condenación, de que no puedes obedecer la ley, mira, corre a los brazos de Cristo, que es el único que te puede perdonar y salvar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero interesante, mis hermanos, porque debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, también dice Jesús. Y aquí vemos a Pablo amando a su prójimo como a él mismo. Él desea, dice que ora y desea que su pueblo, ¿verdad?, lleguen a ser salvos. Nosotros tenemos que desear lo mismo con nuestros familiares, con nuestras amistades, ¿no? Orar por ellos. Yo sé que de repente cuando usted le quiere hablar de Cristo, su familiar o su amigo o su amiga le dice, ay, no, por favor, Adela, no me hables de eso. Eso está bien para ti, que tú eres aleluya, pero a mí déjame gozar la vida, ¿no? Y usted porque quiere mantener la amistad, bueno, baja un poquito la presión de seguir hablándoles del evangelio y sigue su amistad con esa persona. Pero dentro suyo hay un corazón sincero que usted quiere que esa persona venga a Cristo. Bueno, siga orando y también cada vez que tenga oportunidad de hablarle, pues usted le habla del evangelio, pero siga orando por esa persona, ¿verdad? Anunciamos y oramos por esa persona con nuestras acciones y palabras. Yo creo que es claro los primeros 4 versículos, ¿verdad? De Romanos 10, ¿no? Pablo desea que los judíos lleguen a ser salvos y Pablo otra vez hace claro de que ellos tienen celo por las cosas de Dios, pero en realidad su celo no se basa en el conocimiento del Dios del Torá, vamos a ponerlo así, del Dios del Torá, sino en lo que ellos piensan. Es como cuando algunos de nosotros profesábamos nuestro catolicismo, ¿no? Y defendíamos a Cristo y a Dios. Es más, amábamos tanto a Cristo siendo católicos que hasta decidíamos no comer carne roja ese día, ¿verdad? Y nada más pescado porque amábamos tanto a Cristo, pero era un amor de lo que nosotros pensábamos, de lo que estaba aquí en nuestra cabecita, pero no era un amor de conocimiento directamente de la palabra, ¿no? Yo amaba a Cristo y me acuerdo que está bien, yo seguía a mi abuela y caminábamos larga distancia para visitar las 7 iglesias, porque quería demostrar mi amor a Cristo. Oye, pero ¿dónde dice la palabra que si amas a Cristo tienes que caminar kilómetros y kilómetros y visitar 7 iglesias para que demuestres tu amor a Cristo? ¿No? Entonces, amábamos a Cristo, o yo amaba a Cristo a mi manera, con lo que yo pensaba. Por eso que siempre recalcamos en estos estudios y yo en la iglesia. Hablemos del Dios de la Biblia. No hablemos del Dios de su imaginación
o de nuestra imaginación. Hablemos del Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia nos puede sorprender, porque hay muchísimas cosas que el Dios nos revela en su palabra que para nosotros a veces es difícil asimilar. Pero hay que seguir conociendo a Dios a través de su propia palabra, a través de nuestra lectura bíblica. ¿Qué dice 2 de Corintios 3, del 14 al 17? Okay. 2 de Corintios 3, del 14 al 17, dice la palabra. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Amén. Amén. Interesante, ¿no? Pablo no se contradice en lo absoluto. Mire que ahora estamos leyendo otra carta que Pablo le manda a la iglesia de Corinto. Estamos leyendo Romanos, estamos leyendo Corintios ahora, la segunda carta de Corinto. Y Pablo habla de lo mismo, de otra forma, pero de lo mismo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. Y yo puedo decir el día de hoy también, muchos judíos están embotados y están con el velo todavía. El velo que no los deja ver la verdad, ¿no? El velo no les ha sido quitado. Un momento. Ellos se tienen que quitar el velo por su cuenta. ¿Cómo que el velo no les ha sido quitado? Por eso que leamos con cuidado la palabra. O sea que alguien me tiene que quitar el velo. No, yo me lo puedo quitar. Un momento, esto no es carnal, esto es espiritual. Esto necesitas la obra del Espíritu Santo. Esto que está aquí ahorita, esta reunión que tenemos ahorita, es espiritual. Esto no es carnal. Porque si fuera carnal, ninguno de nosotros quisiéramos estar aquí. Es espiritual, es obra del Espíritu. Por eso que el velo no se les ha sido quitado, dice, porque solo se quita en Cristo. Ajá, pero para que Cristo me lo quite, yo tengo que confesar a Cristo. Un momento, sigue leyendo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo le cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, necesita que el Espíritu Santo sea quien les quite el velo. ¿Cómo? Cuando recién le quitan el velo, pueden ver. ¿No? No es que ven y el velo se les quita, es que van a ver cuando se les quita el velo. ¿Y quién les va a quitar el velo? El Espíritu de Dios. Es lo mismo que nosotros como creyentes, como di el ejemplo. Bueno, se ve que nuestra hermana Adela se levantó del asiento y confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que no se ve en el video, lo que hizo el Espíritu minutos o segundos antes en su corazón, en su mente, para que ella pueda entender ahora en esta etapa de su vida que necesitaba aceptar a Cristo, su necesidad de Cristo en su vida. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y eso es lo que está pasando con los judíos, con su pueblo, con sus compatriotas, ¿no? Porque ellos han recibido la promesa, pero aún habiendo recibido la promesa, no entienden. Porque solamente leen a Moisés y creen que bajo la ley ellos ya son salvos. No sé si hay alguna opinión sobre esos versículos antes de pasar del 5 al 8. O algo que usted quiera adherir de lo que hemos leído del 1 al 4. Parece que no. A ver, Carlos, por favor. Solamente para confirmar, pastor, eso que pasa entonces antes de que la hermana Adela se levante de su asiento, se llama regeneración, como usted nos ha enseñado anteriormente, ¿no?
Correcto. Sí, no es que recibimos el Espíritu Santo después que confesamos a Cristo. Sí, el Espíritu Santo va a permanecer en nosotros después que confesamos a Cristo. Pero ya el Espíritu Santo está obrando antes de que confesemos. Es más, los voy a invitar a de repente para saltear y responder lo que nuestro hermano Carlos está diciendo. A ver, mi hermana Adela, léame por favor, búsqueme por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y le voy a pedir a la hermana Vilma, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. A ver, cuando esté lista mi hermana Adela, podemos leer Primera de Corintios 12, versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Si nosotros únicamente, si yo les doy la tarea a ustedes el día de hoy, de que me estudien ese único versículo, sin recurrir a ninguna otra fuente, ¿qué ustedes me pueden decir? A ver, ¿qué podemos hablar de eso? Déjenme leerles otra vez. Le voy a leer Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué entiende usted con eso? Cualquiera que participe. Nati, Silvia, ¿qué entiende? Solo ese versículo. Vuelvo a leer nuevamente si quiere. Primera de Corintios 12:3. Adela, ¿qué usted entiende con eso? Ya que nadie se anima a decir nada. ¿Qué entiende con ese pasaje? A ver, si yo le digo, Adela, por favor, explíqueme ese versículo. ¿Cómo usted me explica ese versículo? Yo puedo entender que aquí somos guiados por el Espíritu. Ok. Somos guiados por el Espíritu, y si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no podemos decir, Señor Jesús es el Señor, porque vamos a estar en la carne. Ajá. Nunca va a admitir que Jesús es el Señor, ¿usted entiende? Eso es lo que yo entiendo. Gracias, mi hermana. Aprecio la forma como usted me lo ha explicado. Sencillo, pero claro. Usted me está hablando de la perspectiva de un cristiano, pero esto es también para uno que no es cristiano, porque está hablando de la obra del Espíritu Santo de dos formas. Porque dice claramente, les advierto, dice Pablo, que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Claro, si el Espíritu de Dios está en una persona, es imposible que esa persona maldiga a Jesús. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Es imposible que una persona que tiene el Espíritu de Dios pueda maldecir a Jesús. Pero mire el otro lado ahora, dice, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. O sea que si el Espíritu no está obrando en ninguna persona, ¿verdad? Nadie puede entonces decir que Jesús es el Señor. El que dice Jesús es el Señor es porque el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Por eso otra vez volvemos al ejemplo. Si Adela se levantó del asiento y dijo, yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿qué dice Pablo en Corintios? Que es por el Espíritu Santo que Adela está hablando eso. Porque nadie que dice que esté hablando por el Espíritu de Dios, no, porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, hay una obra previa del Espíritu Santo para que nuestra hermana Adela se levante de su asiento y diga, Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor. Hermana Vilma, si puede leer 1 Tesalonicenses 1, 4, 5. No le oímos nada. Ok. Ahora. Ya.
Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Ajá. El 4, vuelvo a leer el 4 y el 5 otra vez, porque parece que el 4 no lo oí bien. Ya, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bien, cuando nosotros leemos este pasaje, Ajá. es otra muestra clara, y aquí está también una respuesta más amplia a la pregunta también que hizo nuestra hermana Adela al principio, y que es claramente Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? 1:4. Ok. Cuidado, porque la hermana Vilma dijo nuestra elección, pero no dice Reina Valera nuestra. ¿Qué dice? Vuestra. Vuestra. Okay. Vuestra, perdón. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. O sea, es Dios quien los eligió. Es Dios quien los escogió. Es más, si vamos a Nueva Versión Internacional, mire lo que dice. Dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Los ha escogido. Ojo, está hablando primero, los ha escogido. Ahora sigue el 5. Porque nuestro evangelio, o sea, la proclamación del evangelio, les llegó no solo con palabras, no solo que el pastor me predicó ese día, no solo que el evangelista me habló ese día o el hermano me habló ese día de la palabra de Dios, sino dice también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Ya que, otra vez, perdóname Adela que yo sigo tomando la ilustración del video, ¿verdad? Bueno, pues la hermana Adela se levantó, confesó que Cristo es el Señor, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. Y ahora el mismo Pablo nos dice que resulta que ahora nos damos cuenta que Adela había sido escogida para salvación. Porque Pablo lo está diciendo ahora, ¿verdad? Había sido escogida para salvación. Y no solamente ha sido escogida para salvación, sino nos está explicando cómo fue que ella fue salva. Porque dice, nuestro evangelio no le llegó a Adela solo con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con profunda convicción. Es el Espíritu que la convenció a Adela para que ese día se doblegara y entienda que tiene la necesidad de Cristo en su vida. Eso es lo que Pablo está explicando a los tesalonicenses. Por eso que cuando leemos esto es una palabra de acción de gracia que está dando Pablo a los de Tesalónica. Entonces, una vez más, miren, estamos yendo tesalonicenses, corintios, romanos. No hay contradicción de Pablo. La salvación es por gracia, pero la salvación también es iniciativa de Dios. No sé cómo podemos explicar cuando la palabra dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo me explican ustedes? Mi hermana Silvia está muy calladita. ¿Cómo usted me explica, Silvia, que Dios la escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Es una palabra romántica, poética, está ahí en la Biblia para que sirva como adorno nomás? ¿O cómo usted lo interpreta eso? Bueno, pastor, yo fue, porque todo dice que somos predestinados, ¿no? El Señor ya tenía predestinado de que yo naciera y esté en su camino, aprendiendo. Ok, por eso usted, ¿no? Yo lo veo así. Porque usted interpreta eso que Dios la ha escogido. Pobre Dios. Para salvación. Yo creo que sí. Sí, desde antes me ha escogido el Señor. Pero yo tengo que ser obediente. Amén. Y por eso mismo, es el Espíritu Santo que la va a traer a la luz para poder confesar que Cristo es su Señor. Y si usted es obediente, usted está respondiendo al llamado que le está haciendo el Señor a través de su Espíritu. No solo, amén. Así es, pastor.
sino con poder y convicción del Espíritu Santo. Mi hermano Carlos. También si puedo aportar, pastor, con lo acabamos de ver, 2 capítulos anteriores, Romanos 8, 29 y 30, si usted me puede ayudar con eso, que eso yo creo que nos ayudaría a ver cómo es que Dios es quien hace todo en la salvación. Absolutamente nada puede ser hecho por mí para yo ser salvo. Eso, si usted me puede ayudar con esos versículos, creo que eso podría aclarar un poco más, o añadir, mejor dicho, allá los versículos que Claro, pero eso no significa que usted está ahí y nada más está como un títere y el Señor hace todo. No, usted tiene que confesar. O sea, usted tiene que abrir la boca y confesar que Cristo es el Señor. Porque tampoco el Señor le está abriendo la boca. A veces pensamos que la elección es que el Señor hasta nos abre la boca y nos mueve la lengua para que digamos lo que Él quiere que digamos. O sea, tengamos también, o sea, hay una intervención del hombre como producto de la respuesta al llamado, ¿no? Pero no es que el Señor lo hace todo. O sea, el Señor nos levanta del asiento, el Señor nos abre la boca, el Señor nos dice, di esto. No es así. Nosotros respondemos al llamado que está haciendo el Señor porque hay una obra espiritual en nuestro corazón. Y reconocemos en ese momento que tenemos una necesidad de Cristo. Porque sin la obra del Espíritu Santo, ¿cómo podemos sacarnos ese velo? ¿Qué dice Efesios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está hablando de un muerto espiritual. Y bueno, ¿qué hace un muerto? Un muerto no hace nada. Pero es el Señor el que le da vida, como en el libro de Ezequiel, ¿no? Vuelven los huesos, dice, los huesos de las tumbas vuelven a recobrar hasta la carne, porque el Señor es el que les da vida. Eso es lo que estamos diciendo en realidad, lo que la palabra nos está haciendo entender. Y yo entiendo, porque este es un tema no de ahora, este es un tema de siempre. Pero que el Señor nos siga iluminando para ir entendiendo estas cosas que están escritas, ¿verdad? Y que claramente la estamos leyendo el día de hoy. Por eso digo, aquí hay algo muy importante. Mis hermanos, cuando ustedes tienen la Biblia en su mano, la Biblia no se lee, o la Biblia no se puede ver como un libro donde, ok, hoy voy a leer este versículo de aquí, porque este versículo me gusta. ¿Y qué hago con ese versículo? Lo saco y cierro mi Biblia y me quedo con ese versículo nada más. Y entonces ahí podemos correr un peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? De que primero que lo desconectemos de su contexto. ¿Por qué ha sido escrito? ¿A quiénes ha sido escrito? ¿A qué se debe? ¿Por qué se escribió? Eso se llama exégesis. Bueno, pero hay una cosa importante que deben saber todos los cristianos. A fin de cuentas, ¿qué es este libro? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la revelación del plan de Dios para los pecadores en Cristo Jesús. Eso es en síntesis lo que significa este libro. La revelación del plan de Dios para los pecadores en Cristo Jesús. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no perdamos ese síntesis, ese tema central en ningún libro de la Biblia, porque todos los libros de la Biblia apuntan a esa verdad, ¿no? Entonces, volvamos nuevamente a Romanos. Vamos a leer ahora los versículos del 5 al 8. A ver, ¿asigné versículos o tengo que asignar nuevamente? Se terminó. No. Bien. Ángela, por favor. Romanos 10, del 5 al 8. Luego, mi hermana Viani, Deuteronomio 30, del 12 al 14. ¿Ok? Deuteronomio 30, del 12 al 14. Yo creo que sí, la hermana Nati, yo le asigné algunos versículos, ¿no? Claro, ahora me acuerdo. Silvia, creo que le asigné también algunos, usted ya leyó. Porque yo asigné... Sí, pastor, no, yo tengo Romanos 10, 9. Ah, perdón, entonces tú vienes luego.
pero creo que asigné Romanos del 5 al 8, creo que a Nati, y después a Ángel Deuteronomio 30 del 12 al 14, o algo así. Nati, por favor. Pastor, yo leí el 10 del 5 al 8. Ah, ok. ¿A alguien le asigné Deuteronomio? Dígame con la manito. No, ok. A Diani entonces. Le asignó Deuteronomio. Diani, léame de Deuteronomio, por favor. Ok, dice así. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír, para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Bien, entonces lo que ha leído Diani es básicamente lo que nuestra hermana Adela leyó de Romanos del 5 al 8, porque Pablo acude a ese pasaje de Deuteronomio. Del 5 al 8 dice Pablo, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Así estaban acostumbrados en el Antiguo Testamento, en interpretar la ley. El que practique estas cosas vivirá por ellas. Claro, si había alguien que realmente pudo haber cumplido los 10 mandamientos, de seguro que era justo. Pero la verdad es que ninguno lo pudo cumplir. Y el versículo 6 dice, pero la justicia que se basa en la fe, mire, una cosa es la justicia que se basa en la ley, otra cosa es la justicia que se basa en la fe. Versículo 6, la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Quizás para mí también fue un poquito dificultoso poder entender así desde el principio estos 3 versículos del 5 al 8. Pero lo que yo pude entender, quiero compartirlo con ustedes, pero les recomiendo que sigan leyendo nuevamente a ver qué cosas realmente Dios nos aclara en esto. Lo que yo pude entender es que ningún judío del Antiguo Testamento podía hacer la obra, podían ser ellos mismos sus propios redentores. ¿Ok? Ellos mismos no podían cumplir toda la ley de Dios. Y por lo tanto, como la ley no podía salvarlos, ya que ellos no la podían cumplir a la perfección, pues ninguno de ellos tampoco podía ser su propio redentor. Tenían que amar a Dios de todo corazón, con disposición de obediencia, pero está claro que no obedecían. Está claro que el pueblo de Dios obedecían en parte, pero desobedecían por otro lado. O sea, la cosa no es obedecer aquí, desobedecer allá. En el Antiguo Testamento se consideraba que la obediencia, como ahora también, se considera que la obediencia tiene que ser obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Pero el problema es que como nadie puede cumplir y obedecer de manera perfecta, Cristo tuvo que hacerse hombre, o el mismo Dios tuvo que hacerse hombre y habitar en nosotros, pues se llama Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, habitar en nosotros para que Él pudiera sí cumplir de manera perfecta y Él ser el redentor de todos aquellos que creen en Él. Entonces, ya la salvación ya no es por obras, tampoco nunca lo fue en el Antiguo Testamento, porque ninguno pudo haber sido salvo por obedecer a los mandamientos. La salvación es por fe, por fe, por fe en Cristo. Y ahí claramente lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Dice, así describe Moisés, la justicia que se basa en la ley, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. Y cuando lee mi hermana el libro de Deuteronomio, capítulo 30, ¿no? Que acaba de leer, Deuteronomio 30, ahí está hablando Moisés. Y Moisés está diciendo claramente en Deuteronomio 30, del 12 al 14,
Dice, no está arriba en el cielo para que pregunte. Vamos a leer desde el 11. Dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Dios sabe que no está fuera del alcance en el Antiguo Testamento. No está arriba en el cielo para que pregunte quién subirá al cielo para que nos los traiga, así podamos escuchar y obedecer. Tampoco está más allá del océano para que pregunte quién cruzará por nosotros al otro lado del océano para que no los traigas, y así que podamos escucharlo y obedecerlo. No, dice Moisés, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Pero más adelante vemos que siempre se anhelaba al Cristo, al Redentor, para que a través de él el pueblo pueda alcanzar la salvación. El mandamiento está para que lo obedezcamos. Pero la pregunta sería, ¿por qué es imposible que la obedezcamos al pie de la letra y de manera perfecta? ¿Qué ustedes opinan? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos obedecer los 10 mandamientos al pie de la letra y de manera perfecta? ¿Por qué? Vamos, opinemos. Vilma, después Adela. Vilma, Adela, ¿quién más se opina? Bueno, no la podemos cumplir, pastor, primeramente porque somos pecadores. Y la ley nos confronta, nos hace ver nuestra realidad. Somos pecadores. Y el único que pudo cumplir, el único que pudo ayudarnos con esto fue Jesús, porque Él es santo y puro. Pero no es que Cristo con su sangre la ha limpiado y ya usted no es pecadora. Pero aún así, no, porque yo todavía, yo huyo del pecado, pero todavía vivo en este mundo, todavía estoy ahí con tentaciones, todavía tengo mis luchas. Ajá. Realmente salvo. Para usted no es posible obedecer la ley todavía de manera perfecta. No. Adela, ¿qué opina? No la oímos. Yo creo que todavía como no lo hemos trasladado al cielo y no hemos sido transformados de la carne al espíritu por completo, y eso pasaría ya cuando el Señor nos haya levantado y recogido, estuviéramos ya, pero mientras tanto somos seres pecaminosos y por más que tratemos a incumplir la ley y sus mandamientos y todo, siempre vamos a fallar porque somos humanos. Bien, lo que yo puedo entender, de acuerdo a lo que ha manifestado la hermana Vilma y la hermana Adela, lo que ha manifestado la hermana Vilma es que todavía ella reconoce que el pecado todavía está rondando y por lo tanto no la capacita, todavía ella se da cuenta que no puede obedecer la ley de manera perfecta y correcta, pero aún siendo cristiana, se da cuenta que la ley, a pesar de que ella no la puede obedecer completamente, ya no la condena. Uh-huh. Porque Cristo está en ella. Y de eso es lo que nos ha librado Cristo, de la condenación de la ley. Pero debemos obedecerlo. Nos debemos someter a la ley de Dios. Que no la podemos obedecer de manera perfecta, es cierto. Pero eso no quiere decir que porque Cristo está en nosotros ya no necesitamos obedecer la ley. Sobre todo hablando específicamente de los 10 mandamientos. Y lo que entiendo de lo que mi hermana Adela está manifestando es que la ley, que no se puede obedecer porque no estamos en un cuerpo glorificado. Uh-huh. No somos seres sin pecado. Todavía el pecado habita en nosotros. Y eso es verdad. Todavía nos falta esa etapa de ser glorificados. Pero ahí estamos yendo. En ese camino estamos avanzando. Yo creo que hoy estamos mejor que ayer. Pero bueno, si usted sube un peldaño y retrocede 2, no se desanime. Lo importante es que no se ha ido de la escalera. Todavía está en la escalera. ¿Ok? Porque Cristo la sostiene. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo la sostienen. Entonces, ahora, tiene el Espíritu. No es que tiene parte del Espíritu. Pero es el pecado que habita todavía en uno que hace que uno todavía no sea perfecto en todo su ser.
tanto espiritual como carnal. Nuestra naturaleza pecaminosa, pastor. Y esa es la diferencia entre los creyentes y los no creyentes, ¿no? Los creyentes no tienen el espíritu. Los creyentes están con el velo, los impíos están con el velo, no tienen el espíritu. Pero nosotros sí. No somos perfectos, pero tenemos siempre una esperanza y siempre la ayuda del Señor. Bueno, continuemos. ¿Qué dice entonces? Ahora vamos a leer, voy a asignar nuevamente, ¿ok? Nati, por favor, ayúdame. Vamos a leer, bueno, ahora le toca a usted, Nati, Romanos 10 del 9 al 13. Y después a Ángel, Mateo 10 del 32 al 33. Perdón, pastor, yo lo tengo Romanos 10 del 9 al 13. Ok, leamos entonces. Luego tiene Isaías entonces, mi hermano, ¿verdad? Yo tengo. Muy bien. Continuemos en ese orden entonces. Silvia. Pastor, ¿lo leo Romanos? Sí, por favor. Romanos 10, Amén. del 9 al 13. Amén. Dice 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que lo invocare en el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén, amén. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, cómo es el orden, ¿verdad?, de esa salvación, cómo se manifiesta cuando una persona es salva, cuando una persona recibe la salvación. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y ya hemos visto Primera de Corintios, ¿se acuerda de Primera de Corintios 12? ¿Quiénes son los que confiesan que Cristo es el Señor? Es los que en ese momento el Espíritu Santo está obrando en ellos. Dice, los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Como a Lidia en el libro de Hechos, ¿no? Dios le abrió el corazón y ella creyó y fue salva. Entonces, la intervención de Dios es importante para la confesión, para la salvación. Por eso oremos. ¿Por qué usted ha aceptado a Cristo y su hermano o su amigo no? ¿Es más inteligente que su hermano o su amigo? ¿Porque usted es más conocedor de la Biblia antes de confesar a Cristo? No, porque usted recibió esa intervención del Espíritu Santo en usted y obró en usted, contriñó su corazón, tocó su conciencia, tocó su convicción y usted reconoció que Cristo es el Señor. En ese momento se dio cuenta que Cristo era el Señor. Bueno, ore por su amigo, su amiga, por su familia, para que también el Espíritu Santo obre en ellos y les quite el velo. ¿No? Les quite el velo para que ellos confiesen que Cristo es el Señor. Versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si el Espíritu obra en mi corazón, ¿qué se va a producir? Que mi boca confiese. O sea que yo tengo que abrir mi boca y decir que Cristo es mi Señor. Ya sea públicamente, eso no lo dice Pablo, no dice tiene que ser en público, tiene que te escuchen todos. Eso no está diciendo Pablo, pero tiene que haber una confesión personal con Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo y que nos ayudan otros versículos también. ¿Qué dice Isaías 28:16? Ya, Isaías 28, ¿verdad? Ok. Ya, te oímos, mi hermano.
¿Me escucha? Sí, sí. Ok. Ok, dice en Isaías 28:16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Entonces, ¿qué nos pueden decir, hermanos, de Isaías 28:16? ¿Alguna opinión de Isaías 28:16 que está hablando algo importante? Cristo. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Isaías les está mostrando al pueblo que el único camino es Jesucristo. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Eso es lo que no están entendiendo los judíos a los que Pablo se refiere. Por eso que en Isaías, en ese capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice claramente, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que creyere no se apresure. Cuando dice el que creyere no se apresure, quiere decir el que creyere va a estar completamente seguro que Cristo es el Salvador, que Él es el que a través de Él podemos recibir esa justicia atribuida de Cristo y confesar que Cristo es el camino, Él es la piedra angular. A eso se refiere Isaías. A su mismo pueblo le está hablando, a los hebreos, a los judíos, pero parece ser que no entienden esa verdad, ¿no? Entonces vamos a mirar Mateo 10, del 32 al 33, por favor. Delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Entonces está diciendo claramente Jesús, ¿verdad? Está hablando ahora mismo en el 32 y el 33. Lo dice de esta manera, quizás no oímos muy claro. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo está hablando de la negación y Jesucristo está en ese momento también hablando a su pueblo, a los judíos. Se está refiriendo claramente a ellos, ¿no? Porque Cristo vino a predicar a los judíos. Bien, ¿qué leemos en los versículos 14 y 15, por favor? O tengo que asignar nueva ronda de pasajes, ¿verdad? Bien, asignemos. Entonces, mi hermana Ángela, por favor, Romanos 10, del 14 al 15. Luego le pido a Silvia, Romanos 10, del 16 al 21. Mi hermana Diani, Isaías 53, del 1 al 5. Hermana Vilma, Deuteronomio 32, 21. Y le voy a pedir a Adela, Isaías 65, 1 y 2. Nati, Mateo 24, 22. Y Ángel, Juan 6, del 39 al 40. Y ya casi con eso vamos a terminar. 14 y 15, a ver, ¿qué nos dice Romanos 10, 14 y 15? Amén. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado?
Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Amén. ¿Qué opinan ustedes de eso en conexión a todo lo que estamos mirando? Recuerden, es una carta, no es algo aislado. ¿Qué opinan ustedes de esos versículos del 14 y 15? Cualquiera que quiera opinar, por favor. Vamos, anímense, anímense. A ver, Ángela. Sí, referente a estos versículos, ahí lo dice claro, ¿verdad? Que debemos de anunciar el evangelio. Del hecho de que, porque son predestinados, no debemos dejar de predicar el evangelio, porque ¿quién va a creer si no le predicamos el evangelio? ¿Y cómo van a escuchar? Porque también es como usted estaba diciendo, que se produce algo desde que el Espíritu de Dios abre nuestro corazón y nuestros ojos y escuchamos la palabra. Entonces, yo considero que eso es lo que dice ahí, por lo menos en el 14. Así es. Interesante, ¿no? Yo como maestro de una escuela, recuerdo que en una ocasión tenía un alumno que, soy sincero, cometí el pecado de pensar que ese alumno no iba a pasar de año, porque aparentaba ser un muchacho que no le interesaba la escuela, no le aparentaba. Mi hermano, me equivoqué, ¿verdad? Fue uno de los mejores en la clase. Las apariencias engañan, como dicen, ¿no? Pues yo no tengo, como maestro, yo no tengo que pensar quién va a pasar de año y quién no, por lo que veo exteriormente, por las apariencias. Yo tengo que enseñar igual a todos. Mi deber es enseñar a todos. Ahora, quizás ese ejemplo no conecte en su totalidad lo que estamos hablando, pero estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Ángela. El hecho de que la enseñanza bíblica de que Dios es el que elige, que Dios es el que predestina, eso no descarta ni minimiza que la proclamación del evangelio se siga dando. ¿Y saben cuál es el ejemplo más grande de eso? De que sí hay que predicar lo que acaba de decir Pablo, ¿no? De que es necesario que el evangelio siga siendo predicado. Porque cuando yo predico en la iglesia o cuando le hablo a alguien de Cristo, yo no estoy pensando si es un elegido o no es un elegido. Eso es asunto de Dios. Yo no voy a estar preguntándole o pensando, Señor, no me mandes a hablarle a esa persona porque yo sé que no es un elegido tuyo. O sea, yo no puedo anticiparme a saber quiénes son y quiénes no son. Yo sé que el que va a responder al llamado es porque ha sido elegido por Dios. Pero eso no debe ser mi interés como pastor. Mi interés primario como pastor es seguir predicando el evangelio. Ya lo demás es asunto de Dios, porque tampoco soy yo el que tengo el poder para que los hermanos vengan a Cristo, porque la Biblia nos ha dicho hoy día que no es solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, y yo no soy el Espíritu Santo. Yo simplemente cumplo mi labor de predicar el evangelio, y esta palabra se combina con el poder del Espíritu Santo, obra en el impío, en el pecador, y el pecador de pronto tiene convicción que necesita a Cristo en su vida y viene y acepta el evangelio y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Con lo que dice Ángel, es necesario que sigamos predicando. Ahora, ¿quién es el que escribe la mayoría de los pasajes que hemos visto? Pablo. ¿Y sabe qué le dice Pablo a Timoteo? A ver, vamos a salirnos un ratito de eso, porque Pablo le dice algo importante a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10? ¿Alguien puede leer? Cualquiera. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que lo encuentre primero lo puede leer. Amén. A ver, leamos. 2 de Timoteo 2:10 dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos,
espérese que está brincando. Por los elegidos para que también ellos alcancen la gloria y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sigue predicando. Es más, le dice en un capítulo anterior, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, dice, y sigue diciendo más adelante, ¿no? Que predique, sigue el ejemplo de predica la sana doctrina, dice, esa preciosa enseñanza. Y Pablo dice luego lo que acaba de leer mi hermana, dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos. Miren, mis hermanos, vamos a transportarnos un poquito al tiempo de Pablo. Supongamos que nosotros éramos del pueblo llamado Éfeso. Y viene un tal Pablo y nos predica el evangelio. Y todos nosotros ese día aceptamos la proclamación del evangelio y aceptamos a Cristo. Pero hay un grupo que lo agarran a pedradas a Pablo, lo meten a la cárcel, le dan castigo y después se va a otro pueblo a predicar y después a otro, lean el libro de Hechos para que vean todo lo que le pasó a Pablito. Lo agarraron a pedradas, lo metieron a la cárcel. Y es más, Romanos, él dice que lo escribe desde la cárcel, ya faltándole pocos días para morir. Ese que ha hablado de que Dios predestina, de que Dios elige, porque lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el que entrega su vida, no le importa lo que le pase y él sigue predicando el evangelio. Más fácil sería decirle, Pablo, pero si tú dices que Dios predestina y elige, ¿para qué predicas? Igual se van a salvar. Pero Pablo nos enseña en el capítulo 10, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en el capítulo 10. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Claramente está diciendo, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a decir que Cristo es el Señor si nosotros no le hemos predicado? No, pero Pablo, pero si Dios es el que elige, ya sabe quién se va a salvar, ¿para qué vas a ir a arriesgar tu vida? ¿Para qué vas a soportar cárcel, Pablo? Es que a veces podemos usar ese argumento de que entonces, ¿para qué vamos a predicar si ya son elegidos? Un momento, ¿cuál es el proceso de la salvación? Que nuestras bocas confiesen que Cristo es el Señor. ¿Y cómo vamos a confesar si no hemos oído? ¿Y cómo vamos a oír y vamos a aceptar si el Espíritu no está obrando? Es una combinación de todo. Es una combinación de todo. Es más, el mismo Jesús que dice en el libro de Juan. El mismo Jesús habla algo interesante en Juan. Juan capítulo 6, versículo 43 y 44. Dice, dejen de murmurar, dice Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. O sea que Jesús está diciendo que yo no podía haber venido a él si no fuera que el Padre, Dios Padre, me haya traído a él. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando el Espíritu obra en mi corazón, en mi vida, me hace ver que soy un pecador en necesidad de un Salvador, y ahí vengo yo a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces, Jesús tampoco se contradice de lo que está hablando. Jesús está diciendo claramente que esa es la forma. Es más, hay otro pasaje que a mí me deja sorprendido, porque dice en el primer capítulo, empezando el primer capítulo, dice Jesús de Juan, el libro que es muy importante que leamos de los evangelios. Juan, dice capítulo 1, versículo 12, dice, mas a cuantos lo recibieron, a cuantos aceptaron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Pero sigue diciendo el 13. Estos, o sea, se refiere a nosotros, estos no nacen de la sangre, no somos cristianos porque mi papá y mi mamá eran cristianos. O sea, no nacen de la sangre,
ni por deseos naturales. No es tampoco porque esta mañana nos levantamos y dijimos, yo tengo ganas de aceptar a Cristo. No nacen tampoco por nuestros propios deseos naturales, ni por voluntad humana. No, ya ahí sí, Jesús ya me desanimó, ya me quitó el crédito que yo tenía. Yo quería ganarme el crédito. Pero Jesús dice, no es por voluntad tuya, porque dice, no es por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Quiere decir que es Dios obrando en nosotros para poder dar ese camino, ese paso y esa confesión. Yo creo que no nos debe hacernos sentir como que mal de que Dios nos haya escogido. Al contrario, ¿no? Qué bueno que nos ha escogido. Creo que la preocupación mayor es saber si Dios no ha escogido a mi esposa, a mi hija, a mis nietos. Creo que esa es mi mayor preocupación. Pero yo les aconsejo algo. No se preocupen de eso, mis hermanos. Usted síganle hablando a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus nietos de Cristo. Modelen sus vidas en Cristo y el Señor hará el resto. Ustedes oren por sus hijos, oren por sus nietos, oren por su esposa, por su esposo, si es el caso para alguno. El problema es cuando nos quedamos solamente en eso, porque vemos que la otra persona parece que no da lucecitas de arrepentimiento. Y estamos como, y ahora, ¿para qué me enseñó el pastor esto de la predestinación? Ay, Dios mío, yo veo a mi hija que no ha sido predestinada. Mi nieto, mira cómo es mi nieto, este es tremendo. Yo creo que este no ha sido escogido por Dios. Mi hermano, no entre en ese tipo de reflexiones, porque ese es un asunto de Dios. Quizás nosotros no veamos mientras estemos en vida que nuestros nietos seguirán los caminos de Cristo, pero confía en el Señor. Confía en el Señor. Y en su momento el Señor obrará. Entonces, Pablo, que es el primer defensor de que la predestinación y la elección, que es lo que habla en todo el capítulo 9, y va a seguir hablando más adelante, es el que entregaba su vida por los... Él dice, yo no me importa a dónde voy, yo voy a ir a predicar, porque yo sé que en ese pueblo donde voy, también hay elegidos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted siga predicando el evangelio. Porque no, la doctrina de la elección no mata el evangelismo. No lo mata en lo absoluto. Al contrario, sino grandes hombres de la fe no hubiera, John Wesley no hubiera predicado el evangelio. Spurgeon, Whitefield y otros más. Y ellos hablan muy bien y muy claro sobre la predestinación. Pero ellos seguían predicando el evangelio. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en su lugar correcto. Una cosa es desear que todo el mundo se salve. Nosotros deseamos que todo el mundo se salve. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo se salvará? Ahora, podemos decir también, no, pastores, que no se salva porque rechazó la palabra, porque no quiere aceptar a Cristo. Bueno, ¿y qué hemos leído en Primera de Corintios? ¿No? El que no tiene el Espíritu de Dios dirá que maldecirá a Jesús. Pero el que tiene el Espíritu de Dios dirá que Jesús es el Señor. Entonces, no es que no quieren, es que están con el velo. Tienen oídos, yo los tengo bien grandes, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Así estábamos nosotros también. Así también estábamos nosotros. Pero hasta que la gracia de Dios, por su elección y su predestinación, vino a nosotros, es que yo me pude levantar del asiento un día que escuché la palabra de Dios y acepté a Cristo. Sí, tuve que abrir mi boca para decir que Cristo es mi Señor.
pero en el video no sale todo lo que no se ve. El Espíritu de Dios obrando en mí. El Espíritu de Dios dándome convencimiento. Y yo doblegándome ante la realidad en la que me encuentro ahora, espiritual. Ahora acepto a Cristo Jesús. Y ahora, entonces, el Espíritu mora en mí. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra todo ese proceso. Si nosotros queremos tener una lectura correcta de la palabra de Dios. Por eso esto no se trata de doctrina. Yo no estoy enseñando ninguna doctrina aquí. Lo que estoy simplemente compartiendo, y ustedes mismos han leído los versículos. Ahora les dejo la tarea. Interprétenlo ustedes. ¿Qué le está hablando el Señor en cada versículo que leen? Así que, mis hermanos, estamos con el tiempo avanzado y vamos a ver qué dice Deuteronomio. Continuamos entonces con los versículos Romanos 10 del 16 al 21, por favor. Amén. Romanos 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es su pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Ajá. El 20 me causa interés, muchísimo interés por tratar de entenderlo. Mire lo que dice Pablo. Luego Isaías se atreve a decir, recuerden que Isaías era profeta y Isaías estaba hablando lo que Dios hablaba al pueblo, ¿no? Y es que Dios está hablando aquí. Y Dios dice, dejé que me hallaran los que no me buscaban. ¿Cómo? Dejé que me hallaran los que no me buscaban. ¿Cómo explíqueme un poquito usted, cualquiera de ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Denme un ejemplo, una ilustración, lo que sea. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Yo les puedo dar el contexto. A ver. Lo que puedo decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Aquí podemos ver, pastor, que siempre la misericordia de Dios continúa en todo momento. Claro. Entonces, Él tuvo misericordia de personas que lo buscaban. Que a veces sabemos decir, busquen de Dios. Están en una preocupación, en un problema, busquen de Dios. Pero Dios es el que viene hacia nosotros. Es su misericordia. Así es. Eso es lo que yo puedo entender en esa parte. Bien, no. Está dentro de lo correcto. Simplemente para darles el contexto. Pablo está diciendo claramente. ¿Se acuerda que habíamos leído que los judíos tenían celos de Dios, pero no por conocimiento, sino porque ellos simplemente miraban un Dios de acuerdo a su imaginación? Y aquí lo que está diciendo es, hey, escuchen, judíos, Dios escogió a los gentiles. Aunque los gentiles no lo buscaban a Dios, no buscaban a Dios porque ellos son gentiles, no tenían ni la ley ni nada, pero Dios se acercó a ellos para traerlos a salvación, a pesar de que ellos no lo buscaban. ¿De qué otra manera? Dios les dio el Espíritu para que ellos confesaran que Cristo es el Señor. Como a Lidia, le abrió su corazón. O sea, Pablo le está diciendo, ¿se dan cuenta? Dios, ya que por ustedes, por su necedad, ustedes, como dice en los últimos versículos, ¿no?
un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, son ustedes judíos. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Para justamente, para dar a conocer, dice, para hacerles ver que ustedes son una nación insensata, ¿qué ha hecho Dios? Ha hecho que los que no lo buscaban sean hallados. ¿Por qué? Sean hallados por Él. ¿Por qué? Porque en otras palabras les está diciendo que Él ha decidido escoger a los gentiles para salvación, para que ellos se den cuenta de su necedad, de su rebeldía. Y no solamente dice eso, sino dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Tremendo, ¿no? Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Está hablándole Pablo a los judíos en este caso para decirles que Dios ha traído a salvación a un pueblo que no era su pueblo, para hacerle ver a su propio pueblo su necedad, su rebeldía sobre Jehová, sobre la salvación que Jehová les muestra. ¿Qué dice Isaías 53, del 1 al 5, creo, alguien le asigné. Isaías 53, del 1 al 5. O ya la leímos. No, yo. A ver, leamos entonces. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el abrazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que les deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien. Eso es lo que no han querido aceptar los judíos en el tiempo de Pablo, y aún en nuestros tiempos, de que ese Jesucristo a quien nosotros adoramos es el verdadero Mesías. Muchos han aceptado, sí, es verdad, hay muchos judíos mesiánicos, pero todavía faltan muchos otros más, que son del judaísmo, que todavía están esperando al Mesías, pero no al Jesucristo a quien nosotros adoramos como el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que les está haciendo ver Pablo. Y aquí cuando leemos Isaías, ¿sabe qué? Los gentiles sí creyeron. Los gentiles sí creyeron de esta verdad. Pablo les predicó el evangelio, Dios obró en el Espíritu sobre ellos, y muchos gentiles aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. No siendo ese pueblo, digamos así, escogido de Dios como nación, ¿no? Como la nación de Israel, como judíos de sangre, ¿no? No siendo judíos de sangre, aceptaron, recibieron el mensaje y aceptaron. Y sus hijos, sus escogidos como nación, como pueblo, no, hasta el día de hoy muchos de ellos no lo aceptan. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 21? Deuteronomio 32, 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Dios les está hablando, estamos en Deuteronomio, ya casi después de Levíticos y todo eso, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? Interesante, porque dice, Dios está hablando, dice, me provocaron a celos con quien no es Dios como yo. Claro, adoran otras cosas y no me adoran a mí, dice Jehová. Y eso me ha dado celos, dice Jehová. Entonces, y me enojaron con sus ídolos indignos. Ahí se ve la rebeldía, ¿verdad? Esa insensatez del pueblo de Dios
del pueblo de Israel. Y dice, pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Entonces, ¿qué hace Dios? Ustedes que son los que yo los he escogido como hijos, como pueblo mío, y no quieren que yo sea su padre, no quieren que yo sea su Dios, están buscando otros hijos. Pues ya llegará el día, dice Dios, ¿no? Que yo les voy a dar celos a ustedes con una nación que no me busca y voy a dejarme hallar por aquellos que no me buscan, por aquellos que no preguntan por mí. Y eso es lo que Pablo está diciéndoles en Romanos 10 a los judíos. Lo insensato, lo rebelde que son delante, aún habiendo sido un pueblo que tenía ese orgullo de haber sido escogidos por Dios. Pero ellos buscaban la salvación por las obras, no buscaban la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Mateo 22, Mateo 24, 24, 22? Y ahora vamos al Nuevo Testamento otra vez. Mateo 24, 22. ¿Escuchamos el audio? Ok. Dice en Mateo 24, 22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien. ¿Por causa de quién serán acortados los días? Los escogidos. Escogidos. Bueno, hemos sido escogidos. Así dice la Biblia. Y por causa de nosotros los escogidos, los días se acortarán. Y ya lo estamos viendo. Yo no sé si Cristo vendrá cuando nosotros todavía estemos vivos en esta tierra. Pero parece que ya los días se están acortando con todo lo que estamos viendo. ¿Qué Dios lo está haciendo? Gócese en esta noche por usted, por mí, por todos los que han aceptado en el mundo, por todos los que en el mundo han aceptado a Cristo. No que todo el mundo, sino todos los que están en el mundo que han aceptado a Cristo, todos aquellos que han aceptado a Cristo, por ellos y por nosotros se acortarán los días. Porque la Biblia nos llama elegidos. No es que nosotros hemos elegido a Dios, es que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. La otra vez dije, la parábola que cuenta Cristo no es del pastor perdido. La parábola es la parábola de la oveja perdida. Entonces, si la oveja está perdida, es Dios quien lo encuentra. No es que nosotros hemos encontrado al pastor, porque si no, no fuéramos ovejas perdidas. El pastor nunca ha estado perdido, Cristo Jesús. Él viene a nosotros, Él nos elige, y para que nosotros podamos confesar su nombre, de acuerdo a Corintios que hemos leído, nadie dice que Jesús es el Señor, sino es por el Espíritu de Dios. O sea, ¿se dan cuenta cómo vamos mirando todos estos pasajes? Y es lo que dice la Biblia. O sea, ahí está la Biblia diciendo, por causa de los elegidos es que los días serán. ¿A qué se refiere elegidos? ¿Por los judíos nada más? No. Judíos y gentiles que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es lo que acaba de leer mi hermana también en Mateo 24. Jesús mismo está hablando. Ojo, Mateo 24, 22. Jesús es el que está hablando. Vamos a leer Juan 6, 39, 40. Creo que ya lo leímos, pero... No, todavía no. 6, 39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, Angelito.
Bueno, el 39 está interesante, ¿no? Porque dice, y esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús. Esta es la voluntad de Dios Padre, el que me ha enviado a la tierra. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Se refiere a nosotros. Nosotros somos de Cristo, ¿no? Cristo ha dado su vida por nosotros, le pertenecemos a Cristo. Ya no nos pertenecemos nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y si eso es lo que Dios Padre le ha dado a Cristo, Él dice que no se le va a perder nada. Y si hay alguna ovejita aquí que se vaya por ahí como la parábola de la oveja perdida, recuerden que esa parábola de la oveja perdida, no es que la oveja perdida no era de su redil, porque hay mucha confusión en eso. Que esa ovejita perdida de la parábola del pastor y la oveja perdida, es que la oveja no era cristiana, vamos a ponerlo entre comillas. No era cristiana, no, era de su redil. Es como Jesús ahora mismo Jesús, somos las ovejas, ¿verdad? No somos las cabras, cuidado. Porque Jesús nunca ha hablado de nosotros que somos nosotros Satanás, ni que somos esto. No. Jesús cuando se refiere a sus hijos, a su pueblo, a sus discípulos, o los llama corderos o los llama cabras. Las cabras no son de su redil, porque Él no es pastor de cabras, Él es pastor de ovejas. Ahora, Angelito es la oveja y todos nosotros somos la oveja. Entonces, Él es el pastor. Pero resulta que la hermana Vilma, por curiosa, como ovejita necia, que son algunas ovejitas, se sale del redil. Ella es de Cristo, el redil de Cristo, pero se sale y se va por ahí. Esa es la parábola que está contando Cristo. Cristo no está contando que la ovejita que se va del redil y se pierde no es cristiana, es de Él. Pero ¿qué hace? Él deja las 99 que son más humildes, más apacibles. Le dice, usted ovejita 99, quédense aquí quietecita, porque yo voy tras Vilma, porque Vilma esta ovejita es necia, tengo que ir a traerla otra vez. Y va el pastor y la trae como un buen pastor. ¿Acaso eso no es un ejemplo de que si Cristo nos ha dado la salvación, y lo que está diciendo ahorita Juan 6, 39 y 40, no dice claramente que todo lo que el Padre le ha dado, ninguno se le perderá? Mi hermano, duerma tranquilo, que usted está en Cristo y Cristo no va a permitir que usted se salga del redil, o si se sale, Él la va a traer otra vez. Amén. Por eso que hay confusión de que la ovejita perdida es esa ovejita impía, no es de Cristo, no es cristiana, y el pastor va y la rescata. El pastor está rescatando lo que le pertenece. Es su oveja. Solo que las ovejas son necias y se van por allí. Pero Él las trae, como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo es hijo del padre. No es un hijo putativo, ni es su hijastro, ni nada. Es su padre y Él es su hijo. Por eso hay que tener cuidado cuando leamos la palabra de Dios. Ok, yo creo que mis hermanos, ya estoy muy apasionado yo con esto. Mejor bajo un poco los cibeles. ¿Qué podemos decir? Lo único decirles, mis hermanos, que muchas de las cosas que vemos en la Biblia a veces nos puede tomar más tiempo poder entenderla en su totalidad. Me ha pasado a mí también. Y yo que tengo que estar permanentemente en el estudio, permanentemente en esa conexión con mi Señor a través de su palabra, me ha pasado. Han habido temas que me ha tomado mucho tiempo entender. Pero yo estoy seguro que el Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos va a hacer entender a todos. ¿Y cuándo vamos a tener gozo? Cuando nosotros mismos descubramos al verdadero Dios de la Biblia. Quédese aquí, mi hermano y mi hermana. ¿Sí? Es bueno que tengamos dudas. ¿Saben por qué es bueno que tengamos dudas? Porque las dudas nos van a animar para ir a la verdad. Así que siéntanse en confianza, como dice mi hermana Adela. No. Sean atrevidos. Sean atrevidos en preguntar. Pero no me den a mí toda la credibilidad. Denme la credibilidad a la palabra. Y si la palabra dice que los días se acortarán por los elegidos, miren,
Esta noche usted duerma y diga, de verdad yo soy una elegida de Dios. Qué bueno que el Señor me haya elegido sin merecerlo. Y ore por todos los que están a su alrededor. El asunto de que, y yo quería también terminar diciendo esto, mis hermanos, y eso sí quiero que me oigan claramente, porque yo como pastor me corresponde decir estas palabras. Es necesario que los impíos o los pecadores que no están en Cristo, que oyen el Evangelio, no necesitan saber si son elegidos o no. Ellos no necesitan saber si son elegidos o no, si son escogidos o no por Dios. Ellos necesitan saber que son pecadores, que necesitan arrepentirse, que necesitan por fe confesar que Cristo es el Señor. Necesitan saber que tienen que venir a Cristo en arrepentimiento. Eso es lo que necesitan saber. No necesitan saber si son elegidos o no. Lo único que necesitan saber es que son pecadores condenados, que necesitan a Cristo y que en Él, en Cristo, hay salvación. Eso es lo que necesitan saber los pecadores. Hay que animarlos a que vengan a la verdad. Y cuando el Espíritu de Dios obra en ellos como obró un día en todos nosotros, ellos se podrán arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo Jesús. Y Jesús no los va a rechazar, porque todo aquel que viene a Él no será rechazado. Ese es el orden que el Señor nos da en su palabra. Así que no hay que complicarnos mucho con eso, mis hermanos. Es bueno saber que somos elegidos. De repente en esta etapa de nuestra vida cristiana estamos comprendiendo cómo hemos recibido la salvación. Como yo dije una vez, y con esto me queda un minuto, como yo dije una vez, si todos nosotros ahorita, aquí tenemos algunos peruanos, yo estoy seguro que si Silvia toma un avión en esta noche, ¿verdad? Yo le regalamos un pasaje a Silvia para que se vaya a Lima, Perú esta noche. Y ella estoy seguro que va a volar 8 horas. Y esas 8 horas que va a volar va a llegar a Lima. Silvia, ¿cómo usted se va a sentir cuando pise el aeropuerto? Díganos, rapidito. Yo me siento feliz. Muy bien. Eso es lo suficiente que quería decir. Se siente feliz. Pero Silvia no se va a preocupar en preguntarle al piloto, oiga piloto, un ratito, quiero hacerle una pregunta antes de bajar del avión. ¿Cómo fue que llegamos de Orlando hasta Lima? Cuénteme un poquito. No, eso no le interesa a ella lo que le interesa es que ya llegó al aeropuerto, ya está en Lima, ya gozándose de ver a la familia. ¿Sabe qué? Usted ya tiene la salvación. Usted se ha gozado de saber que ya es salva. Ahora estamos aprendiendo que la Biblia nos está respondiendo cómo es que llegamos desde la oscuridad a la luz. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. ¿Cómo es que yo llegué a tener esa salvación? La Biblia nos explica todos esos pasos. Eso es lo que yo trato de ver. Ahora, ¿usted tiene obligado que entender eso para llegar al cielo? No. Usted va a llegar al cielo porque ya creyó en Cristo. Pero el Señor le está dando la oportunidad para que conozca todos estos detalles. Y el Espíritu de Dios está obrando en ustedes. Por eso que están aquí más de 1 hora escuchándome y compartiendo y hablando de esto. Que otras personas ahorita dirían, qué pérdida de tiempo. Oye, esa gente, ¿verdad? Qué fanáticos son, 2 horas metidos en esas cosas. Bueno, estos son cosas espirituales y solo es posible por la obra de Dios. ¿Ven? Así que el Señor me los guarde. Vamos a terminar con una oración. Y le voy a pedir a mi hermana Vilma que ore para despedirnos. Por favor.